Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Brillando por ti hasta que vengas pronto con poder. Oh, llévame a la roca más alta, Señor. Llévame, Señor, yo te seguiré. Oh, llévame a la roca más alta, Señor. Solo en ti refugio tendré. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti. Puro y limpio seré si tú brillas en mí. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti, hasta que vengas pronto con poder. Oh, llévame a la roca más alta, Señor. Llévame, Señor, yo te seguiré. Oh, llévame a la roca más alta, Señor. Solo en ti refugio tendré. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Y ahora escuchemos el mensaje de Dios en esta mañana con su siervo, el pastor doctor Isidoro Ceballos, hoy con el tema: lo oculto saldrá a la luz. La doctrina moral enseñada por el Maestro Jesús registra un principio universal que se cumple siempre en el comportamiento humano, que lo encubierto se descubrirá, lo oculto se llegará a saber, que lo que decimos, lo que hablamos en secreto, se hará público, se conocerá o se sabrá. Por ejemplo, la hipocresía nunca quedará oculta. Aparentar, fingir lo que no se es, saldrá a la luz, se conocerá en algún momento. Por lo tanto, voy a hablar en este sermón sobre el principio universal enseñado por el Maestro Jesús. Lo oculto saldrá a la luz, teniendo como base la porción que ya dimos lectura, Lucas capítulo 12 y el versículo 13, que voy a dar lectura a Lucas 12, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 3. La palabra de Dios dice: juntándose por millares la multitud, tantos que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, lo que habéis dicho en tinieblas saldrá a la luz, se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Bien, vamos a tratar nuestro primer punto señalando o revisando unos ejemplos reales que muestran la verdad del texto
que lo oculto saldrá a la luz. Vamos a ver unos casos bíblicos. El primer caso es el caso de el patriarca Abraham. En el capítulo 12 de Génesis, capítulo 12 de Génesis, vamos a leer los versículos 10 hasta el versículo 20. Estas son las generaciones. A ver, estamos leyendo en Génesis 12, 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien a mí por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Porque dijiste: es mi hermana, y poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo que Abraham hizo en secreto, porque esto lo hizo solo hablando en primer lugar con su esposa, ¿no? Esto salió a la luz. ¿Se dan cuenta? Esto se divulgó. La mentira de él que Sarai o Sara era su hermana y que no era su esposa, esto que ocultó, hermanos, en principio luego salió a la luz, como ustedes están leyendo en la palabra de Dios. Ahora vamos al segundo libro de Reyes. Sí, vamos al segundo libro de Reyes y vamos a leer aquí en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, segundo libro de Reyes. Vamos a leer en el capítulo 6, desde el versículo 8 al 12. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declarasteis vosotros
¿quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo, que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en la cámara más secreta. ¿Se dan cuenta? Este plan del rey de Siria en contra del rey de Israel, ¿no? Todo fue descubierto, aun cuando lo había programado en lo más íntimo y en lo más secreto, noten, salió a la luz, se descubrió, como ustedes se dan cuenta, según leemos en la palabra del Señor. Vamos a ver el ejemplo del rey David y vamos a leer en el segundo libro de Samuel. Sí, en el segundo libro de Samuel vamos a leer en el capítulo 11 en primer lugar. Segundo libro de Samuel 11 del 1 al 5. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliaín, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta. Ahora vamos a ver en segundo libro de Samuel, en el capítulo 12. Dios envía al profeta Natán para amonestarlo por todo lo que había hecho, ¿verdad? Y que lo había hecho en secreto. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Natán hablando con frontalidad y con firmeza a David. Dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Se dan cuenta? El pecado de adulterio que David hizo en secreto, hermanos, en su cuarto real donde él dormía. Ningún ser humano vio ello, pero hermanos, esto sí lo veía Dios. Y entonces Dios se encargó de sacar a la luz el pecado de adulterio que David había cometido con Betsabé en lo secreto. ¿Se dan cuenta? Dios lo sacó a la luz. Y también yo veo, hermanos, que una manera como esto que David había hecho en secreto, Dios lo sacó a la luz, fue el embarazo de Betsabé. Y eso no se puede ocultar, y todo el mundo lo vio eso, hermanos. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Sí, vamos al Nuevo Testamento y vamos a leer la palabra de Dios en Hechos, el capítulo 5.
Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5, y vamos a leer los versículos 1 hasta el versículo 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos otro ejemplo. Unos esposos, Ananías y Safira, convienen en un asunto como el que leemos. Han vendido una propiedad, una heredad, y convienen los dos. Se ponen de acuerdo los dos de solo llevar una parte del total del precio en que vendieron la heredad y llevarlo a los pies de los apóstoles. Y ustedes se dan cuenta que el Señor se encargó de descubrir esto que habían hecho en lo que habían convenido estos esposos, hermanos. ¿Se dan cuenta? Hablaron solo los dos. Se pusieron de acuerdo únicamente los dos para hacer esto que no era correcto en forma oculta, pero salió a la luz. Llegó a conocerse, llegó a saberse el comportamiento de Ananías y Safira, mis queridos hermanos. Sí, Abraham, el profeta Eliseo, David, Ananías y Safira son ejemplos de la Biblia que nos enseñan que lo oculto saldrá a la luz, que lo que decimos y hacemos en privado, en oculto, hermanos, va a salir a la luz, mis queridos hermanos. Y no solamente en la historia bíblica se ve este asunto, que lo oculto saldrá a la luz. Hay muchos ejemplos en la vida real, hermanos. Estoy recordando de algo que ocurrió muchos años atrás. Unas personas se pusieron de acuerdo, convinieron en implementar, hermanos, algo contra un pastor, contra un siervo de Dios. Y una de las cosas que convinieron hacer es escribir una carta anónima para denunciar al pastor en cuestión, hermanos.
Y esa carta anónima se regó entre muchas personas, hermanos. Y también llegó a las manos del pastor al que ellos estaban haciéndole una denuncia, hermanos. Hermanos, pasa el tiempo y se llegó a saber esto que habían hecho. Inicialmente escribir una carta anónima, y sucedió que una persona vecina cuya pared de su casa estaba unida a la casa de las personas que estaban reunidas para hacer esa carta anónima, ella oyó todo eso y se llegó a saber quiénes fueron los que se reunieron en esa casa para escribir esa carta anónima, hermanos. Lo oculto saldrá a la luz. Se contó que esas personas, que era un hombre y una mujer, que se habían reunido, hermanos, para escribir esa carta anónima, lo habían hecho a medianoche, pensando que todo el mundo está dormido y nadie ve. Pero ahí estaban personas despiertas que oyeron todo lo que se tramaba. Y la persona dijo, cuando salió el varón de esa casa, dijo, ya tenemos la carta y la vamos a presentar al doctor. Y después se supo cuál es ese doctor. Lo oculto saldrá a la luz, hermanos. También, hermanos, se supo de un caso bastante interesante, hermanos, que unas personas estaban en una oficina reunidos y tramando algunas cosas. Y una de las cosas que trataron en esa oficina fue, hermanos, en relación con una persona. Y estos hombres reunidos allí mencionaron el nombre de esa persona. Y allí en ese ambiente estaba una persona, hermanos, que oyó todo eso. Y luego encontró a esta persona y le dijo, mire, estos dijeron en tal lugar, allí mencionaron su nombre y le contó todo lo que ellos dijeron en contra de ellos y los planes que tienen en contra de ellos. Este es otro ejemplo, hermanos, que lo oculto siempre saldrá a la luz. Que lo que decimos en secreto, como dice la palabra, se publicará desde las azoteas de las casas. Y los ejemplos podrían seguirse sumando, hermanos, que cierto es que lo oculto saldrá a la luz. Bien, hermanos, todos estos casos presentados prueban la verdad del texto, que cierto Dios saca a la luz, descubre ante la luz pública lo malo que decimos, programamos y hacemos en oculto, hermanos. Cierto, verdad comprobada, hermanos, que nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Esto es verdad. Los hechos de la vida real así lo comprueban, mis queridos hermanos. Bien, ahora vamos a hacer esta pregunta. La pregunta es, ¿cómo debemos tomar la enseñanza del texto? La enseñanza del texto que lo oculto que hacemos o decimos se publicará, saldrá a la luz. ¿Cómo debemos tomar la enseñanza del texto de Lucas 12 y versículos 1 al 3? Escuchen, hermanos, vamos a ver otra vez el texto. Lucas
el capítulo 12 y leemos los versículos 1 al 3. Lucas 12, mis queridos hermanos. Fíjense, leemos otra vez. Dice la palabra: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Sí, ¿cómo debemos tomar la enseñanza del texto? Debemos tomar la enseñanza del texto, en primer lugar, escuchen, como una amonestación, como una advertencia, hermanos, sobre lo que ocurrirá si decimos, programamos a hacer algo malo y lo hacemos en oculto, lo hacemos en secreto. Escuchen, esto debe tomarlo usted y yo como una amonestación, como una advertencia, hermanos, de lo que va a ocurrir si usted y yo decimos, pensamos, programamos algo en oculto que no es bueno, y sobre todo si se trata de hacer daño a otra persona, mis queridos hermanos. En segundo lugar, la enseñanza del texto debe generar temor, escuchen, generar temor en los que ya están haciendo algo malo en oculto y se mantienen haciendo lo malo en oculto. Sí, escúcheme, si usted está haciendo algo malo en oculto y se mantiene haciendo eso malo en oculto, escúcheme, eso saldrá a la luz. Eso se conocerá, eso se llegará a saber. Nunca olvide esto, nunca olvidemos esto. ¿Está usted haciendo algo malo en oculto? ¿Programando algo malo en oculto? Escúcheme. Esto va a salir a la luz. Esto va a publicarse en un momento. ¿Está claro? Lo que decimos o hemos dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Lo que hemos hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Quiero leer el texto en otra versión. Por tanto, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se oirá a la luz del día, y lo que han dicho en secreto y a puerta cerrada será gritado desde las azoteas. Además, la enseñanza del texto debe originar, escuchen, temor, miedo, porque al saberse lo oculto suyo habrá consecuencias incómodas, habrá consecuencias vergonzosas, habrá consecuencias tristes, habrá consecuencias lamentables, habrá consecuencias de pérdidas. Consecuencias que no solo afectan a la persona en sí, sino también a todas sus relaciones, como su familia, el trabajo, y tratándose de líderes cristianos, a sus ministerios respectivos, hermanos. Recordemos lo que sucedió a Abraham, a David y a Ananías y Zafira. Dios trajo juicio severo sobre ellos por haber hecho lo malo en oculto, como leemos en la palabra de Dios. Entonces,
¿qué debemos hacer nosotros frente a esto que estamos diciendo? ¿Qué debemos hacer? Hermanos, abstenernos de hablar, de programar o hacer algo malo en oculto, hermanos. Frente al hecho de que lo malo que uno hace de palabra o de acciones en oculto saldrá a la luz, se conocerá, debe poner un freno en usted, debe poner freno en mí para no hacer nada oculto, hermanos. Porque si lo hacemos, recordemos, saldrá a la luz eso malo que hacemos en oculto. Esto debe llevarnos a no seguir ocultando el pecado y permanecer o seguir haciendo lo malo en oculto. Usted está haciendo lo malo, eso está malo. Pero también no se olvide, no siga ocultando ese pecado, no siga ocultando esa iniquidad, no permanezca o siga haciendo eso malo en oculto, por favor, no siga adelante. En esta relación vamos a leer en el libro de Proverbios, en el capítulo 28, y leemos el versículo 13. Proverbios capítulo 28 y el versículo 13. Así dice la palabra del Señor. Miren, el que encubre sus pecados, ¿qué pasa? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará, ¿qué cosa? Misericordia. Noten, el que encubre su pecado, el que hace el pecado en oculto y trabaja para tapar ese pecado, se está haciendo un daño terrible. No va a prosperar. No va a prosperar, sobre todo espiritualmente, ni en todos los aspectos de su vida. Mas el que los confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Se dan cuenta? Entonces no hay que seguir ocultando el pecado en que ya se está viviendo o practicando. No hay que seguir insistiendo en ese pecado. Lo que tiene que hacer es lo que dice la palabra de Dios. No encubra esos pecados, no siga haciendo ese pecado o pecados en oculto, porque se está haciendo un daño terrible. ¿Qué es lo que debe hacer? Confiéselos y apártese de ese pecado o pecados ocultos para que la misericordia de Dios lo alcance perdonándole y limpiándole de todo su pecado. Así que eso es lo que hay que hacer. Lejos de seguir insistiendo en hacer un pecado en oculto y mantenerse en esa conducta, no siga haciéndolo. Confiese ese pecado, apártese de ese pecado antes que Dios lo descubra, antes que salga a la luz y tenga la misericordia de Dios con usted y en usted, perdonándole y limpiándole ese pecado oculto, y que usted decide no seguir ocultándolo, sino apartarse de él y confesarlo a Dios. Vamos a la primera carta de Juan, en el capítulo 1, y leemos el versículo 7. Primera carta de Juan 1:7, dice la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué debemos hacer, hermanos, frente al hecho de hacer lo malo en oculto? Hermanos, tomar la firme decisión de andar en la luz, haciendo siempre lo bueno, ya sea en secreto o a la luz del día. Eso es lo que debemos hacer y esa es la decisión que debemos tomar, mis queridos hermanos. Bien, hagámonos ahora otra pregunta. ¿Qué valor positivo tiene la enseñanza del texto en lo personal como hijos de Dios? Los discípulos de Cristo tenemos en los inconversos nuestros enemigos. Nunca se olviden de eso. Los seguidores del Señor Jesús, de modo general, tenemos en los inconversos personas que nos odian, que nos aborrecen, hermanos. Y porque nos odian y aborrecen, muchas veces se entregan a esta tarea diabólica de urdir programas, a armar estrategias en oculto para hacernos daño, hermanos. Miren lo que dice la palabra del Señor. Leamos en el Evangelio según Juan, el Evangelio según Juan, y vamos a leer en el capítulo 15, Evangelio según Juan 15, leemos los versículos 18 hasta el versículo 20. Dice el Señor Jesús en Juan 15, 18 al 20. Escuchen, si el mundo, y este mundo tiene que ver con los hombres incrédulos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, dice el Señor, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y en Juan 17 leemos el versículo 14. Dice: yo les he hablado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Se dan cuenta, hermanos? La palabra de Dios en forma clara, puntual y expresa nos dice que los del mundo, o sea, los incrédulos, los inconversos, los que no se han arrepentido y convertido al Señor y no tienen a Cristo como su Señor y Salvador, esa gente nos va a odiar, nos va a aborrecer, hermanos. Los inconversos son nuestros enemigos, siempre van a estar maquinando hacernos daño, hermanos, hablando mal de nosotros en secreto o programando en secreto hacernos algún mal, hacernos algún daño, hermanos.
Ahora, frente a lo que acabo de decir, frente a esta realidad, ¿qué debe ser nuestra reacción normal, nuestro sentir como cristianos, como discípulos de Cristo, como hijos de Dios? En primer lugar, hermanos, no debemos tener miedo. ¿Me escuchó? No debemos temer. No debemos permitir que el temor, el miedo nos controle y nos paralice, nos desaliente, nos desanime. Amén, hermanos. Amén. Oigamos la palabra de Dios a este respecto, hermanos. Vamos a leer algunos textos en el libro de Salmos. Abran sus Biblias en el libro de Salmos. Y vamos a leer en primer lugar en el capítulo, el Salmo número 3, vamos a leer los versículos 6 y 7. ¿Qué dice el Salmo 3? Versículo 6. No temeré a 10.000 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. No temeré a 10.000 millares de gente que pusieren sitio contra mí. ¿Por qué? Porque el Señor Todopoderoso es mi protector y el que va a enfrentar a esos millares de gente que quieren hacerme daño. ¿Amén? Amén. Sigamos leyendo en el Salmo 20, en el libro de los Salmos. Ahora vamos a leer en el Salmo 23 y leemos el versículo 4. Salmo 23, versículo 4. ¿Qué dice la palabra del Señor? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque los enemigos, los impíos inconversos, que me odian, me aborrecen, programen maldades contra mí, no temeré, porque el Señor está conmigo. Amén. Gloria a Dios. Amén. En el Salmo 56 vamos ahora. Vamos a leer en el Salmo 56 los versículos del 1 hasta el versículo, desde el versículo 1 al versículo 3. Salmo 56. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todos los días mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Y escuchen lo que vamos a leer. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. Escuchen, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Porque yo confío en Dios. Porque yo me apoyo en Dios. Porque el Dios Todopoderoso, mi Padre Celestial, me cuida y me guarda de todos los que me quieren hacer daño. Y sobre todo de esos daños que lo programan en oculto, hermanos. En el Salmo 56 también leamos el versículo 4.
Salmo 56, ya leímos el 4. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Y el versículo 11 dice, en Dios he confiado. ¿Qué pasa? No temeré, insiste. ¿Qué me puede hacer el hombre? Si yo confío en el Altísimo, si yo confío en el Todopoderoso, si yo confío en el Omnisciente, el que sabe todo, aún lo que se hace en secreto, no tengo que temer lo que el hombre me pueda hacer, aunque lo maquine, aunque lo programe en lo más secreto y privado, hermanos. Gloria a Dios por esto. Vamos al Salmo 118, hermanos. Vamos al Salmo 118. Y aquí vamos a leer unos versículos. Salmo 118. Y vamos a leer del 6 al 9. El Salmo 118, del 6 al 9, hermanos. Leemos la palabra del Señor. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes, o en reyes, o en presidentes. Miren lo que dice el salmista. Jehová está conmigo. Jehová está entre los que me ayudan. Por eso no temeré. No tendré miedo. No me pondré a temblar de terror por lo que los hombres puedan hacerme o decir en contra mía, aunque lo hagan en secreto. Porque Dios está entre los que me ayudan. Y Él me va a sacar adelante. Y Él me va a cuidar. Y Él me va a proteger. Y no va a permitir que lo que los impíos en secreto traman contra mí, Él no va a permitir que tengan éxito. Gloria al Señor por esto, hermanos. Ahora vamos al libro del profeta Isaías. En el libro del profeta Isaías vamos a leer en el capítulo 41. Isaías 41, y leemos desde el versículo 10 al 14, hermanos. Dice la palabra de Dios, Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha.
y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusanos de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel. Él es tu Redentor. Yo quiero que observemos esto. En el versículo 11 dice, he aquí que todos los que se enojan contra ti y programan hacerte daño, todos los que se enojan contra ti, noten, serán avergonzados, serán confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contra ti. Y los lleva a hacer y programar cosas en privado y en oculto contra ti. Serán avergonzados y confundidos. Y el juicio de Dios va a caer sobre ellos para que queden en nada. Gloria a Dios, hermanos. Y vamos a leer en Lucas, en el capítulo 12. Lucas 12, el 4 en adelante. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Tú tienes más valor delante de Dios como su hijo que muchos pajarillos. No temáis. Y miren lo que dice el versículo 32 del mismo libro y capítulo de Lucas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Así que miren, hermanos, la exhortación de Dios es que no temamos, que no tengamos miedo, pues Él está con nosotros para cuidarnos, para protegernos de los malos ocultos que los incrédulos programen contra nosotros. Y yo conozco esto en experiencia propia. Y puedo decir, así es, Señor. Es verdad lo que estamos diciendo. Y hay un texto, hermanos, que yo pido que todos abran sus Biblias, que se encuentre en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 20, y vamos a leer los versículos 10 y 11. Jeremías 20, 10 al 12, por favor. Jeremías 20, 10 dice: porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban y sí claudicaría. Quizás se engañará, decían,
y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Y prestemos atención a lo que dice el versículo 10. Pero Jehová está conmigo. Miren esa comparación, ese símil. Jehová está conmigo como, noten, poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Versículo 12. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Lo que quiero destacar aquí es este símil, esta comparación. Mas Jehová, el Señor, está conmigo como poderoso gigante para cuidarme, para defenderme de las cosas ocultas que los incrédulos programen contra mí. Usted tiene un poderoso gigante en Dios para cuidarlo y protegerlo, siempre, en todo lugar y contra todo. Los que sus enemigos, los que lo aborrecen por ser un cristiano fiel, una cristiana fiel, por seguir al Señor Jesús. El poderoso gigante que es el Señor los enfrenta, los tratará, los avergonzará y los destruirá. Hay un himno de la vida cristiana, cuyas letras yo quiero, o estrofa quiero leer, que tiene relación sobre todo con lo último que hemos mencionado. Se trata del himno cuyo título es Oh Cristo, nuestra roca, aquí. Oh Cristo, nuestra roca aquí, y abrigo de la tempestad. Dichoso quien se esconde en ti, abrigo de la tempestad. Sombra eres tú y escudo fiel y abrigo de la tempestad. ¿Por qué temer con tal broquel y abrigo de la tempestad? En ti encontramos del turbión abrigo de la tempestad. En ti haya siempre el corazón, abrigo de la tempestad. Refugio tú eres, Salvador, y abrigo de la tempestad. Sé nuestro gran auxiliador y abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio, Jesús roca es. Jesús roca es. Jesús roca es. En tierra de cansancio, Jesús roca es y abrigo de la tempestad. Escúchenme. La verdad del texto comentado nos hace una amonestación, nos da una advertencia. Si hablamos o hacemos algo en oculto, en secreto, será descubierto, llegará a saberse. Por esto, no hagamos ni digamos nada malo en oculto,
para que no cosechemos consecuencias duras, vergonzosas, destructivas, cuando salgan a la luz del día, cuando lleguen a saberse. Por el contrario, andemos en luz, en secreto, en lo privado, y andemos en luz en público, para que seamos recompensados con la bendición de nuestro buen Dios y Padre Celestial, que cual poderoso gigante está para defendernos siempre, está con nosotros para ayudarnos a andar en victoria siempre. Yo digo con todo mi corazón, amén. La bendición de Dios esté siempre con nosotros. Amén. ¿Qué le parece, hermanos? Cambiamos de posición, nos ponemos en pie para entonar un himno a nuestro Dios. Himno número 138, Salvador mío. Salvador mío, como tú eres, puro y santo, quiero vivir, dejando atrás los vanos placeres, en tus pisadas quiero seguir. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Hazme valiente, fiel y benigno, dispuesto siempre a perdonar. Quiero en mi vida ser compasivo, fiel proclamando tu voluntad. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Quiero ser dócil, manso y humilde, siempre sumiso, siempre leal. Mi ser entero, gloria te rinde, busca delante tu santidad.
Dios y buen Padre Celestial, de veras te damos gracias por la palabra tuya que nos ha hablado, nos ha confrontado, pero también nos ha dado esperanzas. Padre Celestial, gracias, muchas gracias, porque tú estás entre los que nos ayudan. Tú estás como un poderoso gigante en nuestro peregrinar en esta tierra. Al lado nuestro tú estás para cuidarnos, para defendernos de todo lo que los impíos hagan o programen en secreto o en privado contra nosotros. Señor, en ti confiamos, en ti nos apoyamos para enfrentar este mundo pecador y a pecadores enemigos, con tu fuerza, con tus recursos, con tus medios, que siempre son los mejores y los perfectos y los más eficientes. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por estar con nosotros en este culto. Te ruego que bendigas también a todos los que han visto y oído este mensaje. Que la palabra de Dios traiga bendición, traiga esperanza, traiga más confianza en sus corazones en el Dios vivo y verdadero y todopoderoso. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene otra vez.